Hola, feliz y bendecido jueves 8 de enero. Yo soy Carolina Hernández Esquetino, certificado de locución 59871. Esto es Vida Inmobiliaria. Estamos transmitiendo a través de TNO Network desde Caracas, Venezuela para el mundo. Y ya estamos en la segunda semana del año 2026. Hoy tenemos una invitada, pero de esta súper de lujo y súper especial, porque ella, además de ser coach, se ha dedicado, especializado a enseñar, a psicoeducar a las familias para manejar a quizás parientes o seres queridos que tengan alguna condición. Bueno, Betty, ella nada más y nada menos que mi amiga coach Betty Sevilla. Betty, bienvenida a Vida Inmobiliaria, bienvenida a TNO Network. Este es un programa que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo y estábamos esperando el momento. Porque Betty, como les digo, aquí estuvo en boga por muchos años ser coach, Betty. Así es. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Ahí está, esta es tu casa, Vida Inmobiliaria. Fíjate, quería acotar lo del coaching, porque tú eres una persona formada como coach, de verdad. No esto de boga, de estar en moda. Y yo me formé contigo en varias de las ocasiones. Además, nos dedicamos a dictar talleres y conferencias que tú organizabas, que eran para dirigirnos al público a un momento álgido del país político. El deber nuestro era inspirar a todos los que nos fuesen a ver. Es un tema que habla mucho de la sensibilidad tuya como ser humano y habla mucho de quién eres tú como persona, como madre, como mujer, ¿no? Porque ahora voy a tocar un punto que es digamos, el más vulnerable de todo esto, ¿no? El hecho que tú hayas creado una cuenta de TikTok que se llama Madre Psicoeducada llama la atención de los que no te conocen y a eso se ha enriquecido esa cuenta. El feedback que hay es increíble, porque ella no sabía, creo yo, tampoco yo lo sabía en nuestras conversaciones de amigas, de madres íntimas, que había tanta gente en Venezuela con situaciones fuertes, con pacientes, se podría decir, neurológicos y psiquiátricos. Exacto. Entonces, ¿qué hace Betty? ¿Qué hace Betty como coach y como madre psicoeducada? ¿Qué significa ser una madre psicoeducada? Una madre con herramientas, una madre empoderada, una madre que no deja que ningún diagnóstico, bueno, pues yo yo porque soy madre, pero puede ser cualquier familiar, ¿ok? Significa que ningún diagnóstico de un ser querido te lleve a otras cosas, porque realmente y lamentablemente en Venezuela no hay mucha psicoeducación. Como tú dijiste anteriormente, en mi página, Madre Psicoeducada, en TikTok y en Instagram, me di cuenta de la falta de información. ¿Y qué es la psicoeducación? Es información y educación para saber qué hacer cuando tienes un ser querido con un diagnóstico que sea una persona discapacitada, pues, por decirlo así. ¿Ok? Sí. Aunque yo creo que son capacidades diferentes, pero legalmente se dice así. Pues. Y esto que estamos haciendo, cambiando la palabra, también es un estigma, Carolina. Porque te vas a otros países y cuando dices, soy una persona discapacitada, te están dando un valor. Y eso es lo que yo quisiera que se lograra aquí en Venezuela. ¿Ok? Que al decir discapacidad no estás diciendo que eres menos o que formas un grupo. No, sino que eres una parte importante, una parte que tienen que tomarte en cuenta. Y que la tendencia es a etiquetar y a juzgar y a excluir, que es lo más cruel, ¿no? Claro. Porque si tienes alguna condición neurológica, psiquiátrica, puede ser del espectro autista, puede ser de cualquier condición neurológica que requiera tratamiento neurológico y psiquiátrico. Entonces, la tendencia es a excluir, tanto en las mismas familias, porque conversando nosotros lo hemos visto, hemos analizado que en las mismas familias. Así es. Pueden ser los hermanos, mira, esto me causa un fastidio. O pueden ser los mismos padres que entonces deciden, bueno, mira, esta persona hay que llevarla a un lugar y puede pasar hasta su juventud completa y llegar a la tercera edad esa persona recluida. Bueno, pero eso es a partir de
Eso es lo que el no te da- desconocimiento Exacto. de las patologías. ¿Ok? Cuando tú aceptas una patología de un ser querido es porque ya conoces que sobre la enfermedad, sobre ese diagnóstico, puede ser una enfermedad o una condición, y vas a saber qué hacer. Lo que sí hay que empezar es que tengas un diagnóstico o un trastorno ya diagnosticado por un especialista. Y entonces quiere decir que la familia tiene que tomar conciencia de la situación. Porque Claro. ¿a quién le cuesta más tomar conciencia? ¿A la familia o al paciente como tal, o el que tiene la condición? Es que cada paciente y cada familia es diferente, Carlita. Cada uno es un universo. Entonces, yo te puedo decir que en mi caso fue mi hijo, pero es que es un universo y cada caso es diferente. Y hay un proceso también que hay que vivir para que esa persona tú la puedas llevar a concientizar como padre, madre, hermano, familia, que sea quien seas tú al lado de esa persona. Tienes que pasar por una cantidad de etapas que pueden ser fuertes, duras, crueles para ti como familia, ¿no? Sí, por supuesto. Empecemos con que la primera etapa es de duelo, ¿ok? Ok. Es un duelo que puede durar. El duelo siempre va a estar y siempre lo tienes que vivir. Y algunas veces no se desaparece. Esa es la primera etapa. La segunda es la aceptación, ¿ok? Que es la parte en que es la parte resiliente de todo esto, de toda la psicoeducación. Y las ganas yo creo que es el amor también, ¿ok? Así sea tu familiar, sea un amigo, sea tu pareja también. El amor es la base, de que te empuja a saber qué más puedo hacer. Y ahí me vienen las preguntas del coach. Dentro de ese amor también puede pasar de que no llegues al desamor porque es muy difícil, no puedes dejar de amar a un hijo. O sea, es algo antinatural. Pero también puede pasar el momento que tú digas, wow, ya no puedo más. ¿Qué voy a hacer? Hay momentos de desamor, entonces, lo diríamos así. Y es parte del proceso, ¿ok? Porque cuando no tienes psicoeducación, esto lo digo con toda la propiedad porque a mí me ayudó la psicoeducación, ¿ok? Te voy a echar un poquito de cómo lo hice. Cuando yo acepté, cuando estuve psicoeducada, sabía que no era mi hijo, no es el familiar, sino es el diagnóstico. Entonces yo no puedo estar peleando con un diagnóstico. Entonces, si sigo peleando con un diagnóstico, entonces soy yo la que necesita o más terapia. Claro. O ayuda psicológica. Ahora, en Venezuela, porque tú estás sentando un precedente, tú estás claro que estás sentando un precedente. No existe la psicoeducación. Tú has traído esto y también viene dada que estuviste en una experiencia de vivencia en Argentina, en Buenos Aires. No sé si en otras provincias de Argentina lo hay, pero allí sí se habla de psicoeducación. Tú te formaste como en psicoeducación. Fue una etapa dura y enriquecedora, porque me voy a Argentina con la crisis que había de que no había medicamentos. Me voy con mi hijo y descubrí un mundo maravilloso. Y descubrí que era más fácil. Era más fácil de lo que yo pensaba. Aquí en Venezuela yo no conocía a ninguna otra mamá por fuera de en las clínicas donde estuvo mi hijo. No había nada. Yo busqué ayuda porque las redes sociales son de ayuda, pero también es algo delicado. Sí. ¿Okay? Entonces yo sabía que existían grupos de ayuda en otros países. ¿Okay? Y me formé allá, así como tú lo dijiste, y supe que era la psicoeducación. Y al entrar y encontrar esas herramientas, que ya habíamos contigo, me había formado como coach de PNL. Wow, todo eso junto fue lo que me ayudó. Son muchas aristas que uno aprende cuando eres coach, porque nosotros hicimos el life coach, el coaching de programación neurolingüística. Creo que eso nos ha ayudado mucho en la vida de que nos conocemos hasta ahora.
para ver, por lo menos en mi desarrollo profesional como inmobiliario, tú lo sabes que eso tengo que hacer uso de esas herramientas a diario. Y como madre, o como padre, o como familiar de un paciente con una condición neurológica psiquiátrica, es de verdad vital. Sí es, mira Tú que... me lo has mostrado, tú me has mostrado el camino, de verdad, porque ya tú eres como una mentora de muchas madres, padres, hermanos y amigos en Venezuela, porque la gente se sentía acéfala hasta que tú creaste la cuenta Madre Psicoeducada y hoy en día manejas además un grupo de WhatsApp que tiene una sinergia diaria increíble desde la mañana hasta la noche. Ella, porque le colocó un horario, pero si no, puede ser corrido. Bueno, el horario, a menos que haya una emergencia. Al menos que haya una emergencia. Sí, mira, mi sorpresa fue, me costó mucho abrir el grupo aquí. Yo estuve 4 años en Argentina, Sí. Ahí me formé como acompañante terapéutico. Eso lo hice para tomar herramientas y saber acompañar a mi hijo, ¿ok? Mi hijo tiene un diagnóstico de psicosis fuerte, es esquizoafectivo, y pasé también como por la culpa, ¿no? La culpa de no tener y no saber qué hacer. Y entonces eso fue hace 12 años desde el diagnóstico, y fueron 9 años de ignorancia. Ignorancia porque no tenía las herramientas. Hay muy pocos, en Venezuela hay muy pocos, en estos días estuve en Maracaibo, que me invitó la fundación de CATESFAN. Ellos tienen un programa parecido a eso y es el único que hay en Venezuela. ¿Okay? Es el único que hay en Venezuela, y en la clínica y hospitales sí hay encuentros, pero en sí, de cómo saber qué hacer y cómo acompañar a tu hijo, a tu familiar, y que tú estés bien, porque aparte la psicoeducación también es para ti, para que tú te sientas bien, porque si tú no estás bien, como decimos en muchos aspectos de la vida, si tú no estás bien, tú no puedes ayudar a otra persona, ¿ok? Sí, porque ¿cómo te equilibras ante una situación de crisis de un paciente? Bien sea de ira o de depresión, de un paciente familiar, ¿cómo puedes buscar el equilibrio? Es justamente por eso, porque Betty habla de esas herramientas de las que tú hablas, de cómo buscar y hacerte algo. Bueno, tienes las herramientas en ti mismo, ¿no? No tienes que buscarlo fuera. Exacto. Y también muy importante es saber dónde estamos parados, bajar las expectativas, ¿okay? Porque queremos que sea un milagro. Y creemos en Dios. Y creemos en Dios. Entregamos a Dios, entregamos bueno, mi hijo yo le digo que es mi milagro. Sí, yo lo sé. Es mi milagro. Soy testimonio de eso. Sí. Y con mucho orgullo. Sí. Muy bonito, de verdad que es una historia muy bella, muy conmovedora. Y yo quería también que mi hijo lloraba y quería despertarme, que mi hijo estuviera bien. ¿Okay? Fue una decisión tremenda viajar a la Argentina. Yo había averiguado si no era España, era Argentina. Por cuestiones de papeles me fui para allá. Y fue la salvación. Entonces mi idea era, todavía me sigo formando con las personas de APEF que tienen 40 años psicoeducando a la familia. ¿Okay? Van por generaciones. ¿Okay? Y ojalá que pudieses replicar tú esto, ya que tú eres la pionera aquí en Venezuela, replicar todo lo que pudiste con ellos. Aún me formo, porque esto es algo que va... De retroalimentación constante. Totalmente. Siento que, sí, es como tú dices, yo no conozco ninguna otra mamá, ningún papá que haya hecho esto aquí en Venezuela. Yo espero en Dios primeramente y en mis capacidades y en estar formando un grupo de administradores que me ayuden, ¿okay? a darle lo que sea a la gente. Porque fíjate, Betty, yo porque soy paciente tengo una condición que es la condición de lupus y también hace muchos años creé Amigos Lupus Venezuela, en Facebook, por WhatsApp. ¿Cuál es el tema de todo esto de ser los administradores cuando tú también vives la situación, como es tu caso? Que tú también te estás cargando con todas las situaciones de otros, porque puede ser que en tu casa estés viviendo una situación álgida con tu paciente, con tu familiar,
y te esté llegando información de otra persona que te está demandando atención, que le digas algo, que le orientes, porque en los grupos, en este tipo de grupos que todos tienen una labor tan loable y tan hermosa y tan empática, es fuerte la demanda, porque todos quieren que les digas algo, que les aportes algo, que les digas algo, y hay muchos que lo hacen con un sentido de emergencia por lo que están viviendo. Vamos a ir a nuestro primer corte y ya regresamos con Betty Sevilla, madre psicoeducada, desde aquí, desde Vida Inmobiliaria, desde TNO Network. Ya venimos. Hola, feliz y bendecido jueves 8 de enero. Yo soy Carolina Hernández Esquetino, certificado de locución 59871. Esto es Vida Inmobiliaria. Estamos transmitiendo a través de TNO Network desde Caracas, Venezuela para el mundo. Y ya estamos en la segunda semana del año 2026. Hoy tenemos una invitada, pero de esta súper de lujo y súper especial, porque ella, además de ser coach, se ha dedicado, especializado a enseñar, a psicoeducar a las familias para manejar a quizás parientes o seres queridos que tengan alguna condición. Bueno, Betty, ella nada más y nada menos que mi amiga, coach Betty Sevilla. Betty, gracias. Bienvenida a Vida Inmobiliaria, bienvenida a TNO Network. Este es un programa que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo y estábamos esperando el momento. Porque Betty, como les digo, aquí estuvo en boga por muchos años ser coach, Betty. Así es. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Sí, ahí está, esta es tu casa, Vida Inmobiliaria. Fíjate, quería acotar lo del coaching, porque tú eres una persona formada como coach, de verdad. No esto de boga, de estar en moda. Y yo me formé contigo en varias de las ocasiones. Además, nos dedicamos a dictar talleres y conferencias que tú organizabas, que eran para dirigirnos al público a un momento álgido del país político. Que el deber nuestro era inspirar a todos los que nos fuesen a ver. Es un tema que habla mucho de la sensibilidad tuya como ser humano y habla mucho de quién eres tú como persona, como madre, como mujer, ¿no? Porque ahora voy a tocar un punto que es digamos, el más vulnerable de todo esto, ¿no? El hecho que tú hayas creado una cuenta de TikTok que se llama Madre Psicoeducada llama la atención de los que no te conocen y a eso se ha enriquecido esa cuenta. El feedback que hay es increíble, porque ella no sabía, creo yo, tampoco yo lo sabía en nuestras conversaciones de amigas, de madres íntimas, que había tanta gente en Venezuela con situaciones fuertes, con pacientes, se podría decir, neurológicos y psiquiátricos. Exacto. Entonces, ¿qué hace Betty? ¿Qué hace Betty como coach y como madre psicoeducada? ¿Qué significa ser una madre psicoeducada? Una madre con herramientas, una madre empoderada, una madre que no deja que ningún diagnóstico. Bueno, pues yo yo porque soy madre, pero puede ser cualquier familiar, ¿ok? Significa que ningún diagnóstico de un ser querido te lleve a otras cosas, porque realmente y lamentablemente en Venezuela no hay mucha psicoeducación. Como tú dijiste anteriormente, en mi página, Madre Psicoeducada, en TikTok y en Instagram, me di cuenta de la falta de información. ¿Y qué es la psicoeducación? Es información y educación para saber qué hacer cuando tienes un ser querido con un diagnóstico que sea una persona discapacitada, pues, por decirlo así. ¿Ok? Aunque yo creo que son capacidades diferentes, pero legalmente se dice así. Pues. Y esto que estamos haciendo, cambiando la palabra, también es un estigma, Carolina. Porque te vas a otros países y cuando dices, soy una persona discapacitada, te están dando un valor. Y eso es lo que yo quisiera que se lograra aquí en Venezuela. ¿Ok? Que al decir discapacidad no estás diciendo que eres menos o que formas un grupo. No, sino que eres una parte importante, una parte que tienen que tomarte en cuenta. Que la tendencia es a etiquetar y a juzgar y a excluir, que es lo más cruel, ¿no? Claro. Porque si tienes alguna condición neurológica, psiquiátrica, puede ser del espectro autista,
puede ser de cualquier condición neurológica que requiera tratamiento neurológico y psiquiátrico. Entonces, la tendencia es a excluir, tanto en las mismas familias, porque conversando nosotros lo hemos visto, hemos analizado que en las mismas familias. Así es. Pueden ser los hermanos, mira, esto me causa un fastidio. O pueden ser los mismos padres que entonces deciden, bueno, mira, esta persona hay que llevarla a un lugar y puede pasar hasta su juventud completa y llegar a la tercera edad esa persona recluida. Bueno, pero eso es a partir de Eso es lo el que desconocimiento Exacto. de las patologías. ¿Okay? Cuando tú aceptas una patología de un ser querido es porque ya conoces que sobre la enfermedad, sobre ese diagnóstico, puede ser una enfermedad o una condición, y vas a saber qué hacer. Lo que sí hay que empezar es que tengas un diagnóstico o un trastorno ya diagnosticado por un especialista. Y entonces quiere decir que la familia tiene que tomar conciencia de la situación. Porque ¿a quién le cuesta más tomar conciencia? ¿A la familia o al paciente como tal, o el que tiene la condición? Es que cada paciente y cada familia es diferente, Carlita. Cada uno es un universo. Entonces, yo te puedo decir que en mi caso fue mi hijo, pero es que es un universo y cada caso es diferente. Y hay un proceso también que hay que vivir para que esa persona tú la puedas llevar a concientizar como padre, madre, hermano, familia, que sea quien seas tú al lado de esa persona. Tienes que pasar por una cantidad de etapas que pueden ser fuertes, duras, crueles para ti como familia, ¿no? Sí, por supuesto. Empecemos con que la primera etapa es de duelo. ¿Okay? Es un duelo que puede durar. El duelo siempre va a estar y siempre lo tienes que vivir. Y algunas veces no se desaparece. Esa es la primera etapa. La segunda es la aceptación, ¿okay? Que es la parte en que es la parte resiliente de todo esto, de toda la psicoeducación. Y las ganas yo creo que es el amor también, ¿okay? Así sea tu familiar, sea un amigo, sea tu pareja también. El amor es la base de que te empuja a saber qué más puedo hacer. Y ahí me vienen las preguntas del coach. Dentro de ese amor también puede pasar desde que no llegues al desamor, porque es muy difícil, no puedes dejar de amar a un hijo. O sea, es algo antinatural. Pero también puede pasar el momento que tú digas, wow, ya no puedo más. ¿Qué voy a hacer? Hay momentos de desamor, entonces, lo diríamos así. Y es parte del proceso, ¿ok? Porque cuando no tienes psicoeducación, esto lo digo con toda la propiedad porque a mí me ayudó la psicoeducación, ¿ok? Te voy a echar un poquito de cómo lo hice. Cuando yo acepté, cuando estuve psicoeducada, sabía que no era mi hijo, no es el familiar, sino es el diagnóstico. Entonces yo no puedo estar peleando con un diagnóstico. Entonces, si sigo peleando con un diagnóstico, entonces soy yo la que necesita o más terapia. Claro. O ayuda psicológica. Ahora, en Venezuela, porque tú estás sentando un precedente, tú estás clara que estás sentando un precedente. No existe la psicoeducación. Tú has traído esto y también viene dada que estuviste en una experiencia de vivencia en Argentina, en Buenos Aires. No sé si en otras provincias de Argentina lo hay, pero allí sí se habla de psicoeducación. Tú te formaste como en psicoeducación. Fue una etapa dura y enriquecedora, porque me voy a Argentina con la crisis que había de que no había medicamentos. Me voy con mi hijo y descubrí un mundo maravilloso. Y descubrí que era más fácil. Era más fácil de lo que yo pensaba. Aquí en Venezuela yo no conocía a ninguna otra mamá por fuera de las clínicas donde estuvo mi hijo. No había nada. Yo busqué ayuda porque las redes sociales son de ayuda, pero también es algo delicado. Sí. ¿Okay? Entonces yo sabía que existían grupos de ayuda en otros países. ¿Okay? Y me formé allá, así como tú lo dijiste, y supe que era la psicoeducación.
Y al entrar y encontrar esas herramientas, y ya habíamos contigo, me había formado como coach León de PNL. Wow, todo eso junto fue lo que me ayudó. Son muchas aristas que uno aprende cuando eres coach, porque nosotros hicimos el life coach, el coaching de programación neurolingüística. Creo que eso nos ha ayudado mucho en la vida de que nos conocemos hasta ahora, para ver, por lo menos en mi desarrollo profesional como inmobiliario, tú lo sabes que eso tengo que hacer uso de esas herramientas a diario. Y como madre, o como padre, o como familiar de un paciente con una condición neurológica psiquiátrica, es de verdad vital. Sí es, mira Tú que... me lo has mostrado, tú me has mostrado el camino, de verdad, porque ya tú eres como una mentora de muchas madres, padres, hermanos y amigos en Venezuela. Porque la gente se sentía acéfala hasta que tú creaste la cuenta Madre Psicoeducada, y hoy en día manejas además un grupo de WhatsApp que tiene una sinergia diaria increíble desde la mañana hasta la noche. Ella, porque le colocó un horario, pero si no, fuese corrido. Bueno, el horario, a menos que haya una emergencia. Al menos que haya una emergencia. Sí, mira, mi sorpresa fue, me costó mucho abrir el grupo aquí. Yo estuve 4 años en Argentina, Sí. Ahí me formé como acompañante terapéutico. Eso lo hice para tomar herramientas y saber acompañar a mi hijo, ¿ok? Mi hijo tiene un diagnóstico de psicosis fuerte, es esquizoafectivo, y pasé también como por la culpa, ¿no? La culpa de no tener y no saber qué hacer. Y entonces eso fue hace 12 años desde el diagnóstico, y fueron 9 años de ignorancia. Ignorancia porque no tenía las herramientas. Hay muy pocos, en Venezuela hay muy pocos. En estos días estuve en Maracaibo, que me invitó la fundación de CATESFAN. Ellos tienen un programa parecido a eso, y es el único que hay en Venezuela. ¿Okay? Es el único que hay en Venezuela, y en la clínica y hospitales sí hay encuentros, pero en sí, de cómo saber qué hacer y cómo acompañar a tu hijo, a tu familiar, y que tú estés bien, porque aparte la psicoeducación también es para ti, para que tú te sientas bien, porque si tú no estás bien, como decimos en muchos aspectos de la vida, si tú no estás bien, tú no puedes ayudar a otra persona, ¿ok? Sí, porque ¿cómo te equilibras ante una situación de crisis de un paciente? Bien sea de ira o de depresión, de un paciente familiar. ¿Cómo puedes buscar el equilibrio? Es justamente por eso, porque Betty habla de esas herramientas de las que tú hablas, de cómo buscar y hacerte algo. Bueno, tienes las herramientas en ti mismo, ¿no? No tienes que buscarlo fuera. Exacto. Y también muy importante es saber dónde estamos parados, bajar las expectativas, ¿okay? Porque queremos que sea un milagro. Y creemos en Dios. Y creemos en Dios. Entregamos a Dios, entregamos bueno, a mi hijo yo le digo que es mi milagro. Sí, yo lo sé. Es mi milagro. Soy testimonio de eso. Sí. Y con mucho orgullo. Sí. Muy bonito, de verdad que es una historia muy bella, muy conmovedora. Y yo quería también que mi hijo lloraba, y quería despertarme que mi hijo estuviera bien. ¿Okay? Fue una decisión tremenda viajar a la Argentina. Yo había averiguado si no era España, era Argentina. Por cuestiones de papeles me fui para allá. Y fue la salvación. Entonces mi idea era, todavía me sigo formando con las personas de APEF que tienen 40 años psicoeducando a la familia. ¿Okay? Van por generaciones. ¿Okay? Y ojalá que pudieses replicar tú esto, ya que tú eres la pionera aquí en Venezuela, replicar todo lo que pudiste con ellos. Aún me formo, porque esto es algo que va... De retroalimentación constante. Totalmente. Siento que, sí, es como tú dices, yo no conozco ninguna otra mamá, ningún papá que haya hecho esto aquí en Venezuela. Yo espero en Dios primeramente, y en mis capacidades, y en estar formando un grupo de administradores que me ayuden, ¿okay? a darle lo que sea a la gente.
Porque fíjate, Betty, no, yo porque soy paciente tengo una condición que es la condición de lupus y también hace muchos años creé amigos Lupus Venezuela, en Facebook, por WhatsApp. ¿Cuál es el tema de todo esto de ser los administradores cuando tú también vives la situación, como es tu caso? Que tú también te estás cargando con todas las situaciones de otros, porque puede ser que en tu casa estés viviendo una situación álgida con tu paciente, con tu familiar, y te esté llegando información de otra persona que te está demandando atención, que le digas algo, que le orientes, porque en los grupos, en este tipo de grupos que todos tienen una labor tan loable y tan hermosa y tan empática, es fuerte la demanda, porque todos quieren que les digas algo, que les aportes algo, que les digas algo, y hay muchos que lo hacen con un sentido de emergencia por lo que están viviendo. Vamos a ir a nuestro primer corte y ya regresamos con Betty Sevilla, madre psicoeducada, desde aquí, desde Vida Inmobiliaria, desde TNO Network. Ya venimos. Y aquí me encuentro con Betty Sevilla, estamos en este segundo corte, pero fíjense que el tema que nosotros estamos abordando hoy para mí es un tema pero de gran valor humano. ¿Por qué? Porque es que la psiquis se puede ver afectada y en cualquier hogar puede pasar una situación como esta. Bien sea por la abuelita, el abuelito, por el Alzheimer, que también en el grupo también hay casos similares, bien sea por un hijo, un hermano. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hacemos cuando somos familiares? Porque que, sin duda alguna el familiar es el más afectado porque es el que está consciente de lo que le está pasando a su ser querido y quiere recuperarlo. Como decías tú antes, quiero ver ya el cambio, qué pasó, qué pasó aquí. Entonces, Betty crea estos grupos de WhatsApp, el TikTok y lo que le decía antes. Si tú eres una persona que estás afectada también y creas un grupo, te demandan atención otros que también que tú integraste a ese grupo o a esa cuenta, y es difícil para ti poderle dar respuesta a todo cuando tú también vives la situación, cuando tú también estás diariamente batallando con ello, ¿no? Por supuesto que sí, no te voy a romantizar, Kenneth, ¿no? Yo me tomo mis tiempos, por eso tengo aliados. Sí. Porque empecé con esto, cuando te dije que me costaba era por lo mismo, o sea, me tomó tiempo, yo tengo un año que regresé al país, y las mismas personas que dirigen los grupos allá en Argentina, en Buenos Aires, le escribían familias venezolanas y decían, allá tenemos una persona que se formó con nosotros, que tiene 4 años, que es parte del grupo de APEF y otros grupos más. Y yo dije, bueno, me dijeron, Betty, ¿qué vas a esperar? Abríme, que no hay tantos seguidores. Yo creo que por el mismo estigma, ¿no? Sí, pero no, vivimos en el estigma. Claro, no te imaginas la cantidad de mensajes privados que tengo. Igualmente hay, aparte de ese grupo, hay gente que no, los casos son un poquito más graves, ¿ok? Yo con mucha responsabilidad solamente soy una madre psicoeducada, ¿ok? Yo soy especialista en psicoeducación familiar. No funge como psiquiatra, como psicólogo, ni medicación alguna se indica allí. Esto únicamente para escuchar, para apoyar, para orientar al familiar. Son grupos de ayuda. Exacto. ¿Ok? Ahí. Que están basados en la psicoeducación. ¿Ok? Tenemos esas herramientas, ese plus. Pero los grupos de ayuda, ¿para qué son? Para desahogarte. Porque esa es la palabra. No le vamos a poner otra palabra. Es desahogarte. Que alguien te escuche. Que alguien pueda entenderte. No todos estamos preparados para escuchar. ¿Okay? Tienes que tener unas herramientas, tener una paciencia activa, como de las que cuando me formé en la metropolitana con el liderazgo Proyecto Vícola, que ellos nos llevaban una escucha activa a nivel 6-7. O sea, en este caso, en estos grupos se da eso, porque las historias son muy duras. Claro, pero también te tienes que blanquear, ¿sabes? Porque blanquear. Es un término muy de coach, tienes que blanquearte porque si no, no puedes. Claro, no, y aparte que cada situación es diferente, como te lo dije. Eso es súper importante. Cada familia, No hay un caso igual, no existe un caso igual en la familia. Hay similitudes, porque yo te puedo decir que mi hijo con la medicación, con la terapia psicológica y con
una madre psicologada, está bien. En otros casos no. Vamos a hablar de eso que está bien. Voy a rescatarlo. ¿Por qué? Porque hoy en día, yo lo conocí hace unos años atrás, Sí. y el cambio es de 180 grados a la fecha, y es un milagro. Y es verdad, es un milagro. Es el milagro de todo lo que lo conocimos y todo lo que vivimos contigo, porque la Betty de ahora, Betty Sevilla de ahora, no es la Betty Sevilla de hace unos años atrás, porque siempre estuvo vinculada al tema de negocio, siempre ha sido empresaria, pero el tema que se percibía la angustia. Hoy en día vemos a una Betty con mucha paz, porque ella sabe que ha pasado por una cantidad de procesos y ha logrado un equilibrio. Él ha avanzado muchísimo, es independiente, es productivo, trabaja, o sea, Es que yo creo a través... el cada día de tener a un hijo que tú lo ves que ha evolucionado es una belleza. Lo estoy disfrutando. Sí, claro. Lo estoy disfrutando totalmente. Le doy gracias a Dios primeramente. Amén. ¿Okay? Porque esa ayuda que yo le pedí a Dios, Él me convirtió en parte de esa ayuda. ¿Okay? Cuando te dije que era más fácil, que aprendí que era más fácil, supe que era la enfermedad, ¿okay? Su diagnóstico. De ahí dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para ayudar a mi hijo? ¿Okay? Porque hay una parte en la psicoeducación que es el yo auxiliar. Algunas veces ellos, depende de la fase que tenga la patología, pierden ese poder de decisión. Y ahí es que tienes que tener un rol activo, ¿ok? Y responsable como familia para encontrar no la cura, sino la solución. La solución. Mi hijo aún es esquizoafectivo, aún toma la medicación, aún hay días que no son tan lindos, pero ya no son como antes, ¿ok? ¿Por qué te lo digo así? Porque aún yo, y él aún te lo recalco, porque pasan cosas, siguen pasando cosas. Lo que pasa es que ya yo lo veo diferente, ya me lo tomo con calma. Y esa calma algunas veces hace ruido a tu alrededor, porque hablemos también de la familia, Así, de yo como importante. mujer. O sea, a mí me decían, Betty, pero tienes que seguir tu vida, tienes que vivir, pero que esta es mi vida. O sea, mi vida es que Claro. tengo un hijo con una condición. Ahorita es... Y no lo voy a dejar. No, Es no. mi hijo, claro. Y si lo dejo también es válido, Sí. porque todo el mundo lo maneja diferente. Importante lo que dice, porque no hay que etiquetar, no hay que juzgar. Claro. O sea, fue mi decisión ayudar a mi hijo. Ayer, por cierto, me encontré una vecina que tenía años sin ver y me dijo, oh, Betty, te felicito porque nunca soltaste. Pero mientras estaba ahí sujetándolo, fue fuerte y tú lo sabes. Ahorita aprendí a soltar, ¿ok? Aprendí a soltar y no significa que lo deje de querer, ¿ok? Me está costando todavía, ahora que estamos en el país de nuevo, él está trabajando. Y ese proceso de adaptación, de venir de un escenario donde el tema de una condición de esquizofrenia afectiva, psicoafectiva, es visto normal, porque en Argentina, en los países de aquí, del Suramérica, no, digamos, Claro. no está estigmatizado el tema, como lo está aquí en Venezuela aún. Ese cambio de ambiente, de vida, de escenarios, ¿cómo lo tomó? Estamos psicoeducados. Qué bien, Ese es el secreto. qué bonito. Ese es el secreto. Estamos psicoeducados, ya veníamos preparados. ¿Qué te enseña la psicoeducación? A comunicarte, ¿ok? A tomar previsiones y precauciones, ¿ok? A saber antes de qué puede pasar en varios escenarios. Si él no hubiese estado así, o yo, quizás todavía estuviésemos allá en Argentina. De hecho, he también aprendido mucho a través del grupo de apoyo que tenemos por WhatsApp, que solamente puedes tener acceso a través de mis redes sociales, ¿ok? Porque hay que ir de a poco. Porque es algo muy delicado. Y es como te digo, es algo que
hay que ser muy responsable. Aquí estamos para escucharnos, para ayudarnos. El aconsejar es algo también un poquito delicado. Es, mira, yo hice esto y me funcionó. Y enseñar a la familia venezolana a saber hablar con el equipo médico de sus familiares. Porque aquí no estoy criticando nada, ojo, sino que no sabemos. Pero un familiar debe, bajo tu criterio, un familiar también debe ser tratado con el psiquiatra, con el psicólogo. No con el psiquiatra. Bueno, habrá casos, es que hay de todo. Dependiendo, bien, vamos. Dependiendo. Está indicando que bien el capitán del barco, que vamos a un corte y ya regresamos. Puede ser con el psicólogo, sí. Ok. Betty Sevilla, madre psicoeducada, búscala en la cuenta de TikTok. Y para que entremos en contexto, estábamos un poco conversando tras cámaras de la importancia de que la familia cuide todo lo que es la parte de las expresiones, ¿no? Eso se llama en psicoeducación baja expresión emocional. Ok, vamos a ver. Se presenta una situación álgida en un hogar X y el familiar entra en una situación de ira, de molestia. ¿Qué significa la baja expresión corporal? Emocional. Emocional. Es demostrar o congestionar las emociones que tiene. Es un poquito difícil. ¿Okay? Es de a poco, pero cuando te haces consciente de que si te pones nerviosa, la situación puede ser más caótica. ¿Ok? Todo se basa en cuando conoces la enfermedad y los síntomas. ¿Okay? En este grupo que yo tengo, especializado en esquizofrenia, pero también puede funcionar para otras patologías. Por ejemplo, para el espectro autista o para las personas que sufren de Alzheimer, ¿funciona también? En mi casa no se grita, por ejemplo. En mi casa las malas noticias se preparan, porque hay malas noticias. Estamos en Venezuela, yo preparo a mi hijo, ¿ok? Entonces ella en su trabajo, cuando escucha algo, ya es baja expresión emocional. Si me molesta algo, ¿ok? Administra tus emociones. Yo gestiono mis emociones, tal, porque también hay que poner límites, ¿ok? Hay que poner límites, pero hay que saberlo. Y es una cuestión de ensayo por error. Algunas veces aún yo expreso emociones que me molestan, un ejemplo, que no lave su plato. O sea, y le digo, y lo puedo descontrolar. Lo estoy haciendo por él y también por mí, porque yo quiero vivir bien. Y tocó, Carolina, porque no lo vamos a romantizar. O sea, si Dios me dijera que dime un milagro, yo quiero que mi hijo esté completamente bien, ¿ok? Que no tenga ninguna patología, pero la hay. Y está, y tenemos que aprender a vivir con esto. Retomamos la resiliencia, ¿no? Entonces aprender a vivir con ellos y claro. aprender a vivir el presente y cada triunfo y cada logro, porque yo creo que así como los alcohólicos anónimos, ellos se dedican a vivir su ahora, su hoy y celebran cada día, es como que celebrar cada día, ¿no? Hasta eso es delicado, porque tienes que celebrar pero sin tanto... No hablo de celebrar con una fiesta, o sea, hablo de celebrar dentro de ti, dentro de tu espíritu, que se logró ya cuando culminó el día, se logró ese día y se logró bien, en paz y en armonía, pero no es fácil porque es un proceso. Y cada día es un proceso, pero yo digo que hay que celebrarlo orando dentro de ti, internamente, ¿no? Bueno, y otro de los secretos es crear un vínculo con tu ser querido. Porque si no hay un vínculo, no hay comunicación. Hay que crear como una sintonía especial. Claro. Y conocerlo. Cuando me consultan a mí como administradora del grupo, Betty, ¿qué puedo hacer? Porque aparte de eso, yo tengo un segmento entre el grupo que yo la llamo llamadas de amor. Cuando veo que alguien está
que necesita esa llamada, es como si llamara a una amiga, ¿ok? A un amigo. Porque algunas veces nos hace falta gritar, algunas veces nos hace falta llorar y eso también está bien, ¿ok? Eso también está bien. Yo aún, mira que esta palabra te lo digo, aún me pasan cosas, pero las veo diferentes. Estoy tranquila y eso es ya lo que la abordas con otra manera, con otra óptica, no, con otra actitud. Y me puedo dormir un segundo, puedo estar molesta, puedo llorar, pero mismo digo, y el ser madre psicoeducada y dirigir estos grupos, más bien me ayuda a mí a exigirme a ser mejor, a formarme aún más, ¿ok? Entonces, realmente lo que deseo y le he pedido a Dios, sobre todas las cosas, es que todas estas familias que me han escrito aquí en Venezuela, solamente con esta patología, ¿ok? Me escriben de diferente y en esta patología, como la esquizofrenia, también hay patologías duales, de esquizofrenia con autismo, esquizofrenia con otras enfermedades mentales, que es algo fuerte. No somos psicólogos, no somos psiquiatras, somos solamente el grupo de apoyo, ¿ok? Y también como que en Venezuela ahorita es como más crudo. Algunas veces en Argentina me dicen, mira, pero tienes que hacer esto. No, estamos en Venezuela. Y en Venezuela, de parte que las culturas son diferentes, ¿ok? ¿Y qué hay que hacer para que en Venezuela ser un familiar psicoeducado sea más expansivo, esté más presente en todos los hogares en que vivan esta situación? Bueno, este grupo... ¿Qué visualizas tú dentro de todo lo que has logrado y en tan poco tiempo? Bueno, en este grupo de WhatsApp tengo varios estados de Venezuela, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Ya sectorizarse. Ahorita estamos empezando, es que es desde cero. Estamos empezando desde cero, estamos aún gateando, ¿ok? En el grupo. Sin embargo, cuando me dicen, Betty, es como tú dices, es como dice Betty, ellos ya se están psicoeducando. La idea es que cada estado tenga su representante, ¿ok? Ya le estamos dando un nombre a este grupo, ¿ok? Lo que pasa es que pronto, para que sea algo legal, una asociación, aquí un poquito vamos a ir viendo cómo se hace. Pero lo primero es que tenemos que estar un grupo psicoeducado para expandirnos. Para expandirnos. Porque es el semillero. Claro. Es como el semillero para que luego vaya, pues porque estoy segurísima. Claro, y así se van que hay una cantidad significativa de casos en todo el país. De hecho, en el grupo hemos apreciado que hay gente incluso en ciudades, en sitios remotos del país, en pueblos en los que no tienen acceso al psiquiatra. Hemos visto, leemos historias a diario que son bastante duras, bastante fuertes, ¿no? Porque un paciente con una condición neurológica o psiquiátrica, no solamente, es lo que digo, esa persona tiene eso que de repente hasta él mismo lo desconoce. Quienes sufren son los que están en su entorno. Así es. Porque, bueno, el paciente lo puede sufrir porque puede vivir alguna experiencia de rechazo, algo que le haga o que se sienta excluido. Sin embargo, el familiar lo vive desde el momento que se despierta, que está con él. Claro, hablando de ese punto, este rechazo, bueno, yo diría la desinformación que hay sobre las patologías, ¿ok? Porque cuando tú dices, tengo un familiar con esquizofrenia, lo primero que da es miedo y terror. ¿Okay? Y se alejan de ti, se te alejan las amistades, se te alejan los familiares, o de hecho, no quieren compartir, no quieren estar contigo porque me pasó todo eso, me pasó hasta con los vecinos, ¿ok? Lo primero que se alejan es el primer círculo, porque les da miedo, por la desinformación, ¿ok? Ahora mi hijo es el más familiar de todos. Mis vecinos me dicen, uy, tenías razón, porque yo le decía, mi hijo lo que tiene es una patología. Quizás todo eso que ven, claro, hay diferentes tipos, ¿no? Lo que ellos sienten son miedos. Entendí que
ellos sienten más miedo que nosotros. Y que de repente ese miedo se transforma en ira, ¿no? Exactamente. Y con un tratamiento farmacológico, con terapias, con psicoterapia, la más recomendada, por lo menos para esta patología, es la terapia cognitiva conductual. El apoyo de una familia psicoeducada, porque algunas veces el amor no basta. El amor lo tienes que educar en estos casos. Esa es la base. La terapia cognitivo-conductual que acabas de mencionar es la de los hábitos, ayudarlos a ellos a llevar hábitos saludables para su vida, una buena alimentación o una buena forma de comportarse. Eso de un día a día, ¿no? Claro. También de ahí viene la inclusión laboral, porque sí, son personas que pueden tener una vida casi normal, por decírtelo así. Aquí hay términos que todavía aquí en Venezuela no lo manejamos y lo vamos a ir. Fíjate que hay una experiencia tuya que quiero rescatar, retomar, que es tu vida en Argentina. Porque en Argentina, en Buenos Aires, recuerdo que tu hijo comenzó a involucrarse en lo que era el área laboral, comenzó a trabajar y allá le dan esos espacios a este tipo de personas, les abren los caminos, les dan las herramientas, los instrumentos para que lo puedan hacerlo. Claro, porque allá con el carnet de discapacidad tienen muchísimos beneficios, ¿ok? Es como aquí lo de la tercera edad que tiene prioridad, allá hasta... O sea, son más tomados en cuenta. Allá no lo ven como... Le abren las puertas. Claro, allá no hay rechazo. Yo decía, mi hijo tiene tal patología. Así, pero llévalo, tal, más bien sentí compañía, sentí solidaridad. Y solidaridad. Esto es lo que yo quiero que podamos lograr aquí en Venezuela, porque hay otras patologías, como el Alzheimer, como la condición de autismo. Que igual causa un desgaste terrible a sus cuidadores, a sus familiares. Sí, pero es algo como cuando dice esquizofrenia o bipolaridad. Se estigmatiza, sí. También lo sé. Y con estas películas que pasan, no es. Señores, la esquizofrenia no es lo que ustedes ven en las películas, ¿ok? Sí. ¿Hay crisis? Sí las hay. Sí las hay. Mi hijo tiene 4 años sin crisis y sin internación desde que tenemos psicoeducación. Para mí, el secreto... ¿Y antes las internaciones eran recurrentes? Sí, eran 2 veces al año, durante 9 años. Eso es fuerte para una madre de familia y además es muy fuerte económicamente, sobre todo aquí en Venezuela. Betty, en Venezuela las clínicas psiquiátricas tienen unos costos de honorarios muy altos. Así es. Muy altos. Y creo que hospitales públicos que atiendan estos casos, que pueden ayudar a un familiar que tiene a alguien en su hogar con esta condición, en una situación de crisis, son pocos los que hay en Caracas que están prestando atención, digamos, sin ningún ánimo a cuestionar a ningún hospital, ¿no? Pero de manera eficiente. Pero voy a rescatar algo que aprendí aquí. Mi hijo, en ese momento, gracias a Dios, pude costear con su enfermedad, que fue un costo alto económico. Aprendí cuando abrí el grupo que la mayoría han ido a hospitales. Y no es cuestión de nivel económico, no. Cambiaron de privado a público, sabemos por qué, hay gente que todavía lo hace en privado, pero ¿sabes qué aprendí? Que sí hay profesionales comprometidos. Sí hay. En los hospitales públicos. Claro. Mira, vamos a este corte y ya regresamos para que tú nos des más o menos la misión y la visión de Madre Psicoeducada y a dónde vamos en este año 2026. Vida Inmobiliaria transmitiendo a través de TNO Network. Bueno, Betty es la Madre Psicoeducada. Y es Madre Psicoeducada, búsquenla por la cuenta de TikTok de Venezuela, porque este término nunca lo habíamos utilizado en Venezuela y yo creo que todas las herramientas que ella nos pueda dar como una coach especializada en el tema, además que se preparó en Argentina en esta área, es bien importante que todos sepan que ella existe y que todo existe, porque estoy segura que muchos familiares requieren de una mentoría de Betty, un acompañamiento de Betty y de las personas que ella está preparando. Betty,
¿cuál es la misión y visión de Madre Psicoeducada o Familiar Psicoeducado para el año 2026? Porque digamos que ha sido como con una gran efervescencia que ha crecido, se ha desarrollado, ¿no? El grupo de WhatsApp, la cuenta de TikTok, ha habido una cantidad de sinergia. ¿Hacia dónde vas? En el 2026 vamos a empezar en Caracas los encuentros presenciales, ¿ok? Ir ya sectorizando, ir escogiendo las personas, que sea un eco. Aquí no hay marcas, aquí no hay... Esto es para compartirlo. Okay. Yo quiero dar de lo que aprendí. Quiero no enseñar, ¿ok? Sino que mi testimonio sirva. Que sea... Yo creo que estás siendo recíproca contigo. Sí, me dio resultado la psicoeducación, me dio resultado hablar, me dio resultado escribir. Es súper delicado. De hecho, en mis redes sociales, yo antes estaba publicando seguido y dije, no, porque la gente tiene que digerir todo esto. Y me di cuenta por la interacción que hay en privado, ¿ok? Y no sabes que aún, y me disculpan todos los del grupo de apoyo, me escriben por privado, ¿ok? Y yo los respeto. Y sé que cada quien tiene su tiempo, ¿ok? Porque de repente, no en mi caso, a mí no me pasó, porque uno de los motivos es porque sentimos vergüenza, ¿ok? Vergüenza porque es una patología, sí. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Y qué va a decir la familiar que tengo a mi hijo así o mi familia? Claro, pero hay otras patologías, cáncer, Exacto. amor. Exacto. Esta es una enfermedad. Esta es una condición de salud. Sí, esto es una enfermedad. Okay. Y cuando tú tienes problemas en los dientes, vas al odontólogo. Bueno, esto es una enfermedad mental y vas al psiquiatra. Okay. Y si lo haces bien, te calma el dolor. Okay. Muchas veces, y algunas veces doy el ejemplo de que tenemos que hacerlo. Okay. Tenemos que hacerlo, tenemos que empezar nosotros mismos. Y en el grupo tengo y conozco, o sea, la conozco porque en el grupo ya somos una familia. Sí. ¿Okay? Ya no sabemos los nombres de nuestros hijos, sabemos... Me está indicando que estamos Sí. por finalizar, pero bueno, quería que más o menos nos redondearas. Seguimos creciendo con Claro, por familias supuesto. Además que vamos a hacer próximamente en el centro también unas ponencias, unas conferencias, y vamos a contar con profesionales como psiquiatras y psicólogos para que nos conozcan, para que sea más grande y sea algo parecido a lo que vi en Argentina. Los mismos psiquiatras y psicólogos recomiendan a estos grupos de apoyo a los familiares, porque sí se puede, con psicoeducación se puede. Bueno, Betty nos abrió una ventanita a todos y nos está enseñando que con fe, que con fe y con amor a nuestro familiar y queriendo hacerlo, se puede lograr. Gracias, Betty, porque Madre Psicoeducada ha dado un paso de esperanza. Es una ventana de esperanza. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos con nuestro programa el próximo jueves y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Kerien Vera, que ha sido nuestro director el día de hoy. Esto es Vida Inmobiliaria. Nos vemos el próximo jueves. Chao.